Bueno, bendito el nombre del Señor. Estamos en la ciudad de Masaya con el tercer módulo de la escuela de intercesión, y hoy nos toca el tercer módulo, que es, diga conmigo, la raíz del asunto. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, y la oración que viene por tu espíritu a mi espíritu es la oración que hacía el rey David. Cuando David decía: Señor, líbrame de mi pecado y del motivo, Señor, que me sea oculto. Dale a los intercesores de esta ciudad y de esta nación y de otras naciones el discernimiento que ocupamos para encontrar la raíz del asunto y hacer efectiva en el mundo espiritual nuestra intercesión y nuestra guerra. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos tome de la mano y que el Cordero de Dios sea nuestra diestra, en el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Démosle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Ya sabes, deme permiso, ¿verdad?, de hacer primero mi trabajo como maestro, porque dice la palabra en el libro de los Salmos, dice: la exposición de tu palabra alumbra y nos hace entender. Entonces tenemos que exponer la palabra, porque cuando exponemos la palabra nuestro entendimiento crece, y cuando crece nuestro entendimiento, nuestro discernimiento también, ¿verdad? Y crece nuestra revelación, y entonces podemos ver que cuando el Señor nos habla en un sueño, en una visión, nosotros podemos interpretar lo que el Señor nos está diciendo. Y como ustedes, como decía el pastor Trejo, el apóstol Trejo, ya están sintiendo, ¿verdad?, que va a haber una batalla metro por metro. Alabado sea Dios. En el espíritu, ¿verdad? Y con armas espirituales. Entonces, ustedes, para hacer esa guerra, van a ocupar un discernimiento espiritual, descubrir los archivos que hay contra una ciudad, los archivos que hay contra una nación, ¿verdad? Y en este caso le estamos llamando la raíz del asunto. Porque diga conmigo, este es un asunto que es jurídico. Hay una visión que yo la comparto porque es una profecía. No sé si se las compartí anteriormente, pero yo estoy con un evangelista de las Iglesias de Dios en una radio. Mientras él está hablando de su llamado y su experiencia como evangelista, yo veo arriba en los cielos archivos y acusaciones que una mano los está rompiendo. Y cuando veo que esos archivos y esas acusaciones hay una mano que los rompe, veo de espalda, yo estoy de espalda a un hombre de Dios, que es un padre espiritual, ¿verdad? Pero la dignidad que está en sus lomos es la dignidad del oficio del pastor. Y como él tiene de frente a una generación, a un grupo de jóvenes, y mientras los archivos y las acusaciones se rompan, la unción del Espíritu viene sobre aquella generación. Entonces es importante encontrar, para liberar una ciudad, encontrarle la raíz al asunto. Porque tu juicio, tu decreto y el hacha del profeta tiene que ir sobre la raíz. Amén. Amén. Entonces de eso se trata. Ahora déjeme ir por la palabra, y en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 28, dice el profeta Daniel: aquí fue el fin de sus palabras en cuanto a mí, Daniel. Mis pensamientos se turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón, ¿verdad? Ahora, aquí la palabra asunto, hermano Trejos, viene de una voz caldea, de la lengua caldea. Su transliteración es como milá. Diga conmigo, el asunto. Significa el mandato, la orden, la palabra, la respuesta. Diga conmigo, la raíz del asunto. Entonces, cuando Job habla del asunto, ¿verdad? Job habla de la raíz del asunto. Eso dice el libro de Job. Cuando a Job lo están acusando sus amigos, porque con algunos amigos el diablo sale sobrando.
¿Me entiendes? Si alguien es amigo de Elifa, no hace falta el diablo para que lo acuse. Entonces dice Job, en el capítulo 19, verso 25, dice Job, yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? Y hay otra parte donde Job dice, ¿verdad? ¿Por qué me acusan? Ya que la raíz del asunto, diga conmigo, el asunto, la respuesta. Entonces viene Abel, cuando Abel presenta su ofrenda, eso nosotros lo podemos ver en Génesis 4:4, dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas, y lo miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero aquí está el asunto. ¿Por qué Abel presentó una ofrenda? Porque Abel presentó la ofrenda de la raza. Abel sabía que había una fiesta desde la eternidad, que era la fiesta del Cordero. Entonces, cuando la palabra dice en el libro de Génesis que Dios los vistió, la palabra que usa el texto original es lavesh. Los vistió, los cubrió, pero los cubrió con la piel de un animal que había sido sacrificado. Y como Jesucristo es el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, entonces Abel sabía. Entonces cuando Abel presenta su ofrenda, Abel le dice al Padre con la ofrenda del Cordero, tiene que haber, diga conmigo, tiene que haber uno entre los hombres que se constituya como Cordero. Entonces eso es lo que tiene que ver aquí también con la respuesta, diga conmigo, el asunto es la respuesta. Entonces cuando nosotros buscamos la raíz de algunos asuntos, vamos a encontrar una respuesta en el Espíritu, un discernimiento en el Espíritu para la estrategia de Dios, ¿verdad? Diga conmigo, el asunto es la cuestión en disputa. Ok, entonces en Noé, déjeme hablarle de esto así. En la Biblia, nosotros sabemos que el Cordero es la figura del Redentor, porque cuando Israel sale de Egipto, el Señor le dice al profeta, a Moisés, que sacrifiquen el Cordero, ¿verdad? Que lo coman con hierbas amargas, que agarren la sangre del Cordero y la pongan en el dintel de la puerta. Desde ese tiempo está establecida la Pascua, donde la figura de la Pascua, la prefigura del Redentor, es un Cordero. Pero antes de eso, muy pocas personas sabían la identidad del Cordero, del Redentor que se iba a manifestar a través de la figura del Cordero. Quienes lo sabían, la Biblia nos deja saber que uno de los que sabía eso era Abel. Por eso Abel viene y trae la ofrenda del Cordero. Padre, para nosotros regresar a la eternidad, es necesario que uno entre los hombres se constituya como Cordero de Dios. Por eso Abel tenía que morir. Porque la Biblia dice que la sangre de Abel da testimonio. Hay cosas que para poder servir a los demás tenemos que morir, tenemos que negarnos. Tenemos que pasar por pruebas y situaciones que nos hacen potable al propósito de Dios. El otro que conoce en la Escritura la figura del Cordero es Noé. Cuando Noé sale del arca, ¿verdad? Sacrifica de todo, pero entre todo lo que sacrifica un Cordero. Y después hay dos personas más que conocen la identidad del Cordero, del Redentor, que se va a manifestar a través de la figura del Cordero. Todo eso es antes de la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Entonces, los otros dos que conocen la identidad del Cordero es Job y Abraham, y eran contemporáneos. Entonces, Job conoce que hay un Redentor, que conoce la figura del pariente Redentor, y el que más revelación tiene, Abraham, porque Abraham y Isaac no solo la conocen, sino que la personifican, ¿verdad? Pero nos vamos a quedar nosotros, diga conmigo, la raíz del asunto. Para allá vamos, avancemos un poco más. Entonces, cuando Job está siendo cuestionado, porque hay gente que cree que Job es una víctima,
y que estaba bien alegre el Señor platicando con el adversario, ¿verdad? Y que le prestó el Señor a Job para que el adversario se divirtiera. Hay gente que tiene esa idea, pero no es así. Diga conmigo, Job, patriarca y profeta. Ahora diga conmigo, Job, la trampa de Dios. Job es una trampa que Dios le pone a los caídos. No ande viendo a Job como una víctima, porque Job era un profeta y era un patriarca, y Job es la trampa que Dios le pone a los caídos. Entonces, cuando Job está siendo cuestionado por sus amigos, ¿verdad? Viene Job, dice en Job 19:28, mas deberías decir por qué le perseguimos, ya que la raíz del asunto se halla en mí. Diga conmigo, la raíz del asunto. Entonces, cuando Job empieza su prueba, ¿verdad? Dice la Biblia que Job rasgó su manto. La palabra manto en el texto original, en el texto hebreo, significa, una de sus figuras es, diga conmigo, genética. Entonces Job expone su genética para ser examinado. Y cuando él es examinado en medio de la prueba de todo lo que Job vivió, Job, lo que los enemigos quieren saber, lo que los caídos quieren conocer, es que saber de Job cuál es la raíz del asunto. Porque cuando Job dice, ¿por qué me juzgan? ¿Por qué me critican? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. En hebreo eso es el chorek davar. Diga conmigo, el chorek davar. Eso es la revelación. El davar es palabra. La revelación de la palabra. ¿Cómo es que la palabra se iba a encarnar? ¿Cómo es que la palabra se iba a manifestar? Porque el enemigo, llegando a la cruz, el enemigo llegó a la trampa que Dios le tenía. Por eso el Señor Jesucristo dice, a mí nadie me quita mi vida. Yo tengo poder para ponerla y volverla a tomar. Y la Biblia nos deja saber por la revelación paulina que si las potestades, si los principados hubieran sabido que crucificando al Hijo de Dios, entonces dice el Señor Jesucristo, he aquí el príncipe de este mundo será juzgado. Entonces en la cruz ocurren por lo menos dos cosas que podemos mencionar en esta enseñanza. Uno, ocurre nuestra redención, pero también ocurre el juicio del Señor. Diga conmigo, Job, la trampa de Dios. Entonces cuando el enemigo se presenta con los archivos para acusar a Job, el Padre le dice a los caídos, le dice, diga conmigo, ¿no has visto? De nuevo, diga conmigo, ¿no has visto a mi siervo Job? Y la palabra en no has visto significa esto: tú vienes a acusar a un hombre que tú no conoces. Tú vienes a acusar a un hombre que no tienes la capacidad de discernir la semilla que hay en él. Y le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Diga conmigo, varón perfecto. El varón perfecto, cuando Dios dice varón perfecto, le está poniendo la cobertura del Mesías. Temeroso de Dios. Diga conmigo, temeroso de Dios. Apartado del mal. Apartado del mal, ¿sabe qué significa ahí? Él nunca va a estar bajo tu influencia, le dice. Dispárale lo que quieras, ¿verdad? Pero ese varón justo, recto y temeroso de Dios, como no hay otro en la tierra, se refiere a Cristo. Él nunca estará bajo tu influencia. Cosa tuya, le dice, si lo quieres acusar. Diga conmigo, ¿no has visto? Ajá. Entonces el enemigo cae en la trampa, ¿verdad? Cae en la trampa. Entonces la palabra, cuando Job dice la raíz del asunto, en hebreo es el chorek davar. Pero ¿qué significa eso? Vamos a hacer algo que siempre hacemos en esta escuela. Esta es parte donde esta escuela hace un aporte adicional, ¿verdad? Entonces, cuando uno como le está quitando como la capa a la cebolla, a veces termina llorando, ¿verdad? Esa es la idea, que terminemos llorando de regocijo o de aflicción, pero que encontremos la raíz
del asunto, ¿verdad? Entonces, la palabra dabar es la voz hebrea que como adverbio se usa para decir palabras como la cosa, diga conmigo, la cosa. ¿Se acuerda el padre de familia? ¿Y cuál es la cosa? Están peleando los hermanos. ¿Y cuál es la cosa? ¿Cuál es el asunto, verdad? Denme un momento aquí. Es para eso, para eso. Yo le di a Talavera. Sí. Esas son buenas noticias, hay que atenderlas. Ahí se está haciendo una conexión profética poderosa, oiga. Entonces, la cosa va. Se me perdió la cosa, no que está. Diga conmigo, la causa, el acta, el acuerdo, el asunto. Mire qué lindo esto, la palabra dabar. Diga conmigo, el cántico. Alabado sea Dios. Dice Job, la raíz del asunto está en mí, el chorek dabar está en mí, el cántico del Mesías está en mi espíritu. Aleluya. Oyó los salmos antes que se escribieran. Santo Dios. Por eso el intercesor vibran en su espíritu, corrientes del espíritu, destellos del espíritu de lo que viene, pero que no ha sido visto, pero que ya se está formando. Igual como cuando las madres se están formando entretejidos en los vientres de los intercesores, se está formando aquello, se está formando aquello. Y de repente usted siente el movimiento y todo. Aleluya, por eso tenemos que seguir orando. Entonces el asunto es el acta, el acuerdo, el cántico, el decreto, el designio, la ley, el libro. Mire qué bonita esta parte, la porción, la promesa, la razón, el trato. Todo eso dice Job, la raíz del asunto se halla en mí. Entonces diga conmigo, Job, patriarca y profeta. Y póngale el sello, dígale, la trampa de Dios. Entonces diga conmigo, yo soy la trampa de Dios. Alabado sea Cristo. Entonces, dice esta profecía, atando a la vid su pollino, estoy leyendo Génesis 49:11, atando a la vid su pollino, y que el Espíritu Santo nos ayude. Diga conmigo, que el Espíritu Santo nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude a ver, que el Espíritu Santo nos ayude a escuchar, que el Espíritu Santo nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento espiritual. Amén, porque Él es el Maestro. Santo Dios. Génesis 49:11, atando a la vid su pollino, a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en las sangres de uva su manto. Diga conmigo, la cepa. Aquí hay una palabra bien bonita en la profecía, diga conmigo, la cepa. Cofia, aleluya. Dígalo conmigo de nuevo, la cepa. ¿Se acuerda? En la jerga nuestra, en el lenguaje coloquial nuestro dice, es de mera cepa. ¿La ha oído? Todas esas cosas tienen una influencia media judía en nosotros. De mera cepa, dice. Ok, entonces la cepa es una palabra que es sorek, y habla de la cepa del viñedo. Entonces, esta es la copa de color. Es una cepa de color púrpura como el rubí. Es una uva de calidad superior que se usaba en el santuario, ¿verdad? Para preparar el vino, ¿verdad? Entonces, tiene que, diga conmigo, la cepa. Entonces Jesús es como cuando se dice entonces la cepa, lo mejor del vino, lo mejor de ese fruto. Eso significa la cepa. Entonces cuando Job dice la raíz del asunto se halla en mí, Job está hablando de todo eso, Pero estamos ilustrando aquí un poco, diga conmigo, la raíz del asunto. Estamos usando imágenes antes de que entremos a lo nuestro, que el asunto es importante, que el asunto es un asunto jurídico, que el asunto es la respuesta, ¿verdad? Porque para poner el hacha en la raíz hay que encontrar el asunto.
¿Dónde está el debate jurídico espiritual? ¿Dónde están los archivos contra una ciudad? ¿Dónde están los archivos contra una nación? Antes que viniera unos años atrás, el apóstol Luis Mercedes y su esposa, el apóstol Rosy, ella me decía a mí: Pastor Carlos, veo en los cielos un debate espiritual y veo un principado como una bruja, una forma de mujer montada en un caballo con grados de generala, ¿verdad?, que monta archivos y acusaciones contra Nicaragua. Y yo hablo de unos archivos que fueron destruidos, ¿verdad?, por revelación profética en el manual de intercesión, ahí están. Y hay muchas cosas de las que yo no he hablado todavía públicamente, pero en su tiempo lo vamos a hacer, de la parte que nosotros sabemos. Pero ustedes también tienen que ir registrando la historia del avivamiento. Conviértanse por el Espíritu en una comunidad profética. Amén. Si se logran convertir en una comunidad profética, va a pasar algo adicional en esta ciudad. Amén. Quiero hacer una oración en el acuerdo por lo menos con 2 de ustedes. Una de las cosas que creo que se va a romper a favor de los ministerios de este territorio es que los límites van a ser quitados. Los límites van a ser quitados. Hace algunos años nosotros estábamos orando por la nación, y mientras orábamos por la nación, a mí me tocó orar por la ciudad de Masaya. Eso hace bastante tiempo, y cuando estábamos orando por la ciudad de Masaya, yo empecé a ver como por los bordes de la ciudad, cómo la iglesia empezaba a crecer, pero miré 4 o 5 de las congregaciones más grandes de Nicaragua levantadas en esta ciudad. Aleluya. Yo miré el tamaño de esos templos, ¿verdad? Hay algo que Dios tiene preparado y va a hacer a favor de esta tierra, y lo va a hacer con ustedes. Amén. Entonces, diga conmigo: la semilla, la simiente. Estamos construyendo una plataforma para poder llegar a lo nuestro. Diga conmigo: la semilla, la simiente. La semilla siempre tiene que ver con genética. Génesis 1:1. La palabra semilla viene de una voz hebrea que su transliteración es como será. Significa semilla, como aquello que se siembra, que produce raíces, crece y manifiesta un fruto. Figurativamente también es una planta, un fruto, pero también se refiere al tiempo de la siembra. Habla del tiempo de la posteridad, y tipológicamente semilla es, diga, semilla, simiente, linaje, estirpe, hijo. Pero también, y con el perdón de las damas lo voy a decir, que también con respecto a la parte biológica habla de semilla, semen, genética. Ahora estamos entre adultos, ¿verdad? Estamos entre adultos, podemos usar la figura del cuerpo. Entonces viene Abraham, le dice a su siervo, a Eliezer: ve, ¿verdad?, a mi parentela y trae una esposa para Isaac. Toma de la casa de mi familia, de la misma estirpe, del mismo linaje, ¿verdad? Y dice que lo obliga a hacer juramento. Y le dice: mete tu mano debajo de mi muslo. Y la gente cree que es aquí. No, muslo es aquí. Y le dice: si tú fallas a mi pacto y al pacto que Dios hizo conmigo, y me traes mujer para mi hijo de otro lado, mi simiente va a destruir a tus hijos. Entonces es un problema andarle dañando la simiente al cordero, porque nuestra semilla viene de la palabra y viene del Espíritu. Nosotros tenemos que entregar la semilla de la palabra, porque ahí están los genes del Espíritu para dar la luz. La iglesia, ¿qué lo ocupa? Los intercesores, ¿qué lo ocupa? Los profetas, ¿qué lo ocupa? Por eso les dije en la clase anterior, ¿verdad? Y lo vamos a decir de nuevo, diga conmigo: mantos, no pañales. Los pañales son para cubrir la parte sucia. Los mantos era lo que escribía la madre mientras le crecía el niño. Iba escribiendo un manto, una tela, la iba tejiendo la tela con sus manos. Y en esa tela, en ese manto, escribía la profecía.
Aleluya. Entonces nosotros tenemos que crear un ambiente profético y a los hijos de la casa cubrirlos en el manto de la herencia en Cristo y de la profecía. Amén. Santo es Dios. Pero avancemos. Entonces dice Isaías 11, verso 1 y 2, saldrá una vara del tronco, dice que diga conmigo, el tronco de Isaí. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Isaías 11:10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente y su habitación será gloriosa. Diga conmigo, la raíz de Isaí. Ahí es donde la Biblia también habla y dice el Chorek Dabar. Entonces Job tenía un testimonio interno del Mesías. Eso era la raíz del asunto. Los que los caídos querían identificar a través de Job, uno querían que Job maldijera al Señor, pero Job nunca le atribuyó despropósito a Dios. Querían identificar al Mesías y entonces Job aparece y dice que tiene un redentor en los cielos. Entonces, ¿cuál es la figura del Redentor? La figura del Redentor, ¿verdad? No sé si les conté la historia, la figura del Redentor, porque está en la cultura de aquellos hombres, de los orientales. Entonces se casaban 2, 3, 4 primos, hermanos, se casaban, ¿verdad? Y hacían una fiesta todos juntos. Y cada quien, uno se iba para Matagalpa, el otro para Chinandega, el otro se iba para España, el otro se iba para Estados Unidos, el otro se iba para Australia, el otro para el Japón. Y al cabo de los años volvían a reunirse todos los que se habían casado. Pero la que había quedado allá aquí en Nicaragua, resulta que la mujer está pobre y está viuda. Y entonces, como está pobre y está viuda, se hizo de un acreedor. Y en aquellos años el acreedor llegaba, ¿verdad? Como la mujer era viuda, caía en deshonra ante la sociedad. Entonces llegaba el acreedor y le decía, y el dinero que te presté, es que estuvo malo el invierno, pues me llevo los bueyes. Se llevaba los bueyes. Y regresaba al siguiente año, y mis intereses y mi cosecha es que no tengo bueyes. Y entonces ya le hipotecaba la tierra. Y en algunos casos el acreedor se volvía incluso abusivo, personalmente ya con la mujer. Podían llegar hasta ahí las cosas. Pero cuando ya no le bastaba, entonces el acreedor venía, entonces me voy a llevar a los hijos. Y entonces así estaba la mujer en esa condición. Pero venían y se daba cuenta, entonces venía uno que era pariente. Como cuando vos le dices, vos no podías redimir directamente a Noemí porque él no tenía la preferencia, la tenía otro pariente más cercano. Y le dice, Job, ¿vas a comprar la tierra de la viuda? Yo la compro. Y dice, bueno, si la vas a comprar la tierra tienes que casarte con ella. No, dice, yo no me caso. Ah, pues yo redimo, dice vos. Amén. ¿Verdad? Y la palabra redimir en hebreo es lo haré por amor. Aleluya. Yo redimiré, dice, yo amaré, dice. Entonces aparece, regresemos a la figura del pariente redentor, porque regresa el pariente redentor, se va a visitar a la mujer que está viuda. Y le pregunta, ¿y qué pasó? Es que hubo una tragedia, una guerra, una plaga, pero se había muerto. ¿Y qué pasó aquí con la finca? Todo esto descuidado y toda la situación. Es que nos endeudamos. Y hay un acreedor. ¿Quién es el acreedor? Fulano. Entonces se iba el pariente redentor donde el acreedor. Y le decía, ¿cuánto te debe? $1.000.000. Aquí está. Solo en intereses, le dice. ¿Cuánto te debe el principal? Tanto. Entonces venía el pariente redentor, le pagaba todo lo que le debía a aquella familia, y digo yo, esto yo lo agrego, ¿verdad? Le pegaba su trompada por abusivo. Tome para que lleve. Y después regresaba donde la mujer y le decía, aquí está tu escritura, aquí están tus títulos de tus tierras y de tu herencia, no le debes nada ya. Pero no era suficiente. Si el acreedor lo había hecho por amor, entonces el acreedor venía y hacía, el pariente redentor hacía algo. Al acreedor ya le dieron una patada, lo mandaron lejos, lo echaron fuera. Pero el pariente redentor venía y aquella mujer ya no debía.
dinero, pero estaba herida en su alma. Había sido violentada en su dignidad. Había sido ofendido su honor. Entonces venía el pariente redentor y para redimirla de ese luto, de esa orfandad, le decía: ¿aceptarías casarte conmigo? Y se casaba con ella, ella no era viuda. Pero la razón de casarse con ella era que como ese pariente redentor tenía propiedades y tenía muchas herencias y tenía otros hijos, entonces al casarse con aquella mujer y contraer matrimonio con ella, adquiría el derecho legal de constituir a sus hijos como herederos de él. Entonces cuando el Cordero se casa con nosotros, adquiere el derecho de compartir con nosotros los cielos y todo su dominio. Y no hay ángel en los cielos, no hay nadie en la tierra que pueda reclamar de nuestra herencia. Porque tuvimos, dice Job, yo tengo en los cielos un pariente redentor, uno que va a restaurar el honor de mi familia. Diga conmigo, Nicaragua tiene en los cielos, sentado a la diestra del Padre, un pariente redentor que va a restaurar el honor de su familia. Aleluya. Santo es Dios, diga conmigo, la raíz del asunto. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora diga conmigo, hay una profecía. Génesis 3:14, Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esa es la maldición a la serpiente. A la mujer le dice el Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza. Diga conmigo, la simiente de la mujer tenía como destino herir a la serpiente en la cabeza, ¿verdad? Entonces eso es la profecía. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. A tu simiente, diga conmigo, la cual es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la palabra enemistad? Significa hostilidad permanente. Por eso mi pastor, el apóstol Bonilla, decía: cuando el diablo está molestando mucho, lo amenaza y te voy a echar a las mujeres. ¿Quiere levantar un ministerio de intercesión poderoso? Ponga mujeres ahí. También hay que poner varones, ¿verdad? Pero yo así le digo al enemigo: si está molestando mucho, le digo a mi esposa. Y ahí se la ve fea. Ya me voy, dice, ya me voy. Ajá. Santo Dios. Dice en la palabra de Dios para todos: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza. Santo Dios. Entonces, en la profecía de la simiente, la palabra herir, porque cuando nosotros vamos a poner el hacha en la raíz del asunto, tenemos que saber por la palabra qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué significa? Que un acto profético no solo es enterrar una estaca, que un acto profético no solo es derramar aceite, que no solo es sonar un cuerno, que hay asuntos que se tienen que hacer por la revelación y el entendimiento de la palabra. Y entonces ahí nos damos cuenta mucho que no necesitamos la multitud, que lo que necesitamos es dirección del Espíritu y obediencia. ¿Me entiende? Hay gente que Dios la va a mover. Van a ir a las casas de los hermanos. Y cuando usted entre a la casa de los hermanos y usted mire ahí la pobreza, el divorcio, la enfermedad, ¿verdad? No lo saque por la puerta de enfrente, te vas por la puerta de atrás, dígale. Por la puerta de atrás. Alabado sea Dios. O sea, hay gente muy brava aquí en Masaya, hermano. Dios va a poner sus cuernos a tronar aquí. Bendito sea Dios. Pero el enemigo se lo buscó.
Que se tenga lástima él mismo, yo no le voy a tener. La palabra herir viene de la voz hebrea naká. Es la raíz primaria para decir, diga conmigo, golpear, abatir, asolar, atacar, combatir, conquistar, cortar, derribar, derrotar, desbaratar, deshacer, destrozar, desbaratar, sacudir, saquear, turbar, vencer. Eso es lo que dice la profecía. La simiente de la mujer te va a herir. No es una cortadita ahí nada más para que le quede una cicatriz. No, te va a herir, significa todo eso. Entonces cuando el Señor le dice a la simiente de la mujer te va a herir, le dijo todo eso. Te va a golpear, te va a batir, te va a asolar, te va a atacar, te va a combatir, te va a conquistar, te va a cortar, te va a derribar, te va a derrotar, te va a desbaratar, te va a deshacer, te va a destrozar, te va a desbatar, te va a herir, te va a sacudir, te va a saquear, te va a turbar. Aleluya. Diga conmigo, yo soy la trampa de Dios. Alabado sea Cristo. Bendito sea Dios. También significa, ¿verdad?, hacer morir. Por eso Pablo dice en Gálatas 3, verso 1 al 4, si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hacer morir, dice, pues en vosotros lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, diga conmigo, la raíz del asunto. Entonces, la palabra herir en la cabeza también ahí significa destruir su escuela. No solo hay que sacar un demonio de una persona o de una ciudad o de una nación, hay que anular su escuela, hay que anular su enseñanza. Hay que destruir aquellos pensamientos que las potestades del enemigo sembraron en nuestras culturas, que no vienen de la cultura profética del Señor. Entonces eso de herir es pegarle una sacudida tremenda, que por eso su guerra tiene que ser con entendimiento. En la cruz, ¿verdad?, se cumplen las profecías. En la cruz se cumplen las profecías. Pero voy a avanzar un poco. Hay que leer Ezequiel 28:13, ¿verdad? Porque ahí dice el Señor, en Ezequiel 28, del 13 hasta el 19, dice el Señor Jesucristo cuando habla del caído, le dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestido, y describe todo eso. Pero dice, por lo cual dice, yo saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver ya con el cumplimiento de la profecía, pero es bueno leerlo. Entonces aquí le vamos a entrar, diga conmigo, la raíz del asunto. Este es un asunto jurídico espiritual. Ya leímos Isaías, donde dice, saldrá una vara del tronco de Isaías y un vástago retoñará de sus raíces. Diga conmigo, yo soy el retoño de Cristo. Alabado sea Dios. Un retoño. Santo es Dios. Entonces ya hablamos de la figura del pariente redentor. Ahora aquí viene el asunto que decía el profeta Jaime. Diga conmigo, el adversario solo puede actuar sobre el derecho violado. Fíjense que cuando mueren los hijos de Job, uno se pregunta por qué murieron, ¿verdad? Y es que ellos se reunían en la casa de su hermano el primogénito a celebrar los cumples, ¿verdad?, a celebrar Navidad y todo el asunto, ¿verdad? Entonces dice que cuando estaban ahí estaban comiendo y bebiendo. Esas mismas palabras, ¿verdad?, se habla también en Sodoma y Gomorra.
Entonces, cuando dice que mandaban a llamar a sus hermanas, ahí no es para que soplaran la vela nada más desde el queque. Ahí ocurrían otras cosas que no eran correctas. Entonces, cuando llega el notificador y le dice a Job, ¿verdad?, que estaban ellos ahí en la casa del primogénito, ¿verdad?, porque un primogénito no puede sustituir al padre. Ellos tenían que estar en el dominio de su padre. Entonces, estaban ahí, dice, un viento vino del norte, una cosa así, dice. Pero la palabra viento ahí es un ruah mispah y significa un espíritu de juicio. De juicio. Ruah mispah, esa palabra viento es ruah mispah y significa un juicio. Entonces el enemigo solo puede actuar sobre el derecho violado. Cuando los cristianos, dice Jaime, cuando uno miente, cuando uno viola principios de la palabra, ¿verdad? Entonces nos pasa mucho entre pastores. A mí me dio una lección una vez un amigo que yo llego a buscarlo con una carta de invitación para una actividad que nosotros queríamos hacer y la hicimos. Y cuando uno está haciendo algo, uno se esfuerza, ¿verdad?, porque por la convocatoria y todo. Y uno trata pues de persuadir a los hermanos. Y era una cruzada grande en la ciudad, yo estaba involucrado en eso. Entonces le digo, varón, te traigo esta carta para una reunión tal fecha. Y él me dio una lección de vida. Me dice, Carlos, fíjate que no. Y si te digo que voy a revisar mi agenda, pero en mi corazón yo sé que ya no voy a ir, yo te estoy mintiendo. Y la Biblia dice, tú sí sea sí y tú no sea no. Si te digo que te voy a llamar, tampoco es cierto, no te voy a llamar. Si te digo que no tengo tiempo, ¿verdad?, te estoy mintiendo porque si en esa fecha yo no tengo nada que hacer. Pero yo dejé, dice, de andar mintiendo, porque un día el Señor me dijo que yo era muy mentiroso. Le decía a los hermanos, ahí lo llamo, hermano, voy a ver la agenda, ahí le aviso. Ni lo llamé, ni revisé la agenda, ni le avisé nada. Entonces mi respuesta es, no me dejes la carta porque no la voy a leer, y si la leo de todas maneras me dice, no voy a ir, no porque no tenga tiempo, sino porque no quiero. Y yo no me ofendí, yo dije, esta lección es para mí. Entonces yo aprendí que mi sí sea sí y mi no sea no. Y entre pastores, hermano, así es una biblioteca. Hermano, ahí lo llamo, yo le aviso. ¿Me entiende? O los hermanos de la iglesia, pastores, que se me olvidó, no vine al culto. No, se acordó, pero vio que estaba brisando y como el hermano todavía es de azúcar, ¿verdad?, decidió que no. ¿Me entiende? Pero no se le olvidó nada. Hermano, se levantó al círculo de oración que hablamos a las 5 de la mañana. Me dormí, no, se despertó, pero no se quitó a Sabanás de encima. Entonces, hay que cuidar, ¿verdad?, que el enemigo solo puede actuar sobre el derecho violado. Sobre el derecho, diga conmigo, sobre el derecho violado. Entonces, nosotros tenemos que cuidar los principios bajo los cuales la palabra dice que nosotros nos tenemos que mover. Y aquí vamos a orar, porque aquí viene ya la parte seria del asunto. Y a mí me gusta orar y pedirle una licencia al Espíritu Santo, porque estas cosas que voy a decir en el mundo espiritual, cuando llegan a los oídos de algún hermano, yo no quiero que el hermano se sienta acusado. Yo no quiero ser la voz del enemigo, yo quiero ser la voz del Espíritu. Entonces necesitamos nosotros pues ser cuidadosos cuando vamos a hablar de estas cosas. No es que vamos a menguar y que no vamos a hablar verdad, pero sí tenemos que ser respetuosos y ser cuidadosos, porque yo sé que algunos de ustedes le van a enviar este audio a alguien y de repente alguien se puede sentir digamos golpeado o expuesto, y esa no es la asignación que yo tengo en el Señor, ¿verdad? Entonces vamos a orar. Padre, oro en el nombre de Jesús y pido la licencia de tu Espíritu para hablar, Señor, estas cosas en verdad, con prudencia, con respeto, pero con verdad.
y que sea, Señor amado, la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros conforme a estas cosas. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo es quien nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús, amén. Y si me excedo en mis palabras, Padre, ten misericordia y perdona. Amén. ¿Me perdonó, hermano, si me equivoco? Dígame usted, pastor, si se equivoca, lo perdono. Gracias. Soy salvo. Entonces, ahora diga usted, si el hermano te ofende, diga, no es que te quiere ofender, es que le falta sabiduría, para decirlo, sin ofender. Ahora tengo bateo libre. Todo lo que usted confiesa, ¿verdad?, es ADN. Entonces, no, pero lo vamos a hacer así conforme oramos, hermano Trejo. Amén. Diga conmigo, la diferencia entre impuestos y ofrendas. Diga, ofrendas versus impuestos. Santo Dios. Cuando un ministerio recibe dinero de un gobierno que provienen de los impuestos, se puede armar un archivo en contra de su ministerio. Diga conmigo, el evangelio se predica con el respaldo de las ofrendas, no de los impuestos. Le voy a explicar por qué. El impuesto tiene origen en una deuda, que es un principio espiritual. El impuesto tiene origen en una deuda. Mira lo que pasa. Dice Romanos 13:7, pagar a todo lo que debéis. Aquí mira que es una deuda. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Pero después ya no tiene que ver con dinero. Tiene que ver, dice, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Le voy a hacer la diferencia. Yo soy un comerciante. Yo tengo que pagarles impuestos a la Dirección General de Ingresos. Yo no me voy a la Dirección General de Ingresos donde el administrador, mi respeto para usted, no, él quiere reales. Yo no me voy al Banco Central, ¿verdad? Aquí le traigo una carta de amor para Nicaragua. No, el hombre quiere un cheque. Porque hay que pagarle al maestro, hay que pagarle al alcalde, hay que pagarle a todo mundo. Hay que comprar las medicinas, hay que comprar la merienda de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, pero el impuesto es el derecho legal que tiene el pueblo para poner y quitar a un gobierno. Porque la gente dice, ¿verdad?, nosotros pagamos impuestos. Y entonces, ¿y el puente qué va a hacer el alcalde? Vamos a poner a otro. Entonces, cuando el pueblo paga impuestos, es el derecho que el pueblo tiene de poner y quitar. Eso es el impuesto. Mientras que, entonces, tiene origen en una deuda. La palabra impuesto es un impuesto que tiene origen, diga conmigo, en el gobierno, la autoridad del hombre. Y el hombre tiene una autoridad que le dio el hombre. ¿Cómo se forma la ley en nosotros? Viene en cualquiera de nuestras naciones, entonces la gente va a votar y elige, digamos, congresistas o diputados. Ellos hacen la ley, ¿verdad? Y esa ley le da autoridad al hombre. Por ejemplo, el oficial de tránsito. Se hace una ley, pero no me puede poner una multa si la multa dice 500 son 500. ¿Verdad? Pero si el oficial me dice a mí, ¿verdad?, 500 para la renta y otros 500 para mí, entonces le dice el ciudadano que también paga soborno. Le dice, no, 100 para usted y 100 para mí. Mejor haga como Cantinflas y dele una pajilla y que le tome para su fresquito. Pero me entiende que la ley se forma por el derecho que el hombre le da al hombre. La ley del hombre se forma por el derecho que el hombre le da al hombre. Yo sé que en el caso de Nicaragua, la única que tiene facultad para legislar en materia tributaria no es el presidente, sino que es la Asamblea Nacional. Entonces, nosotros ponemos diputados ahí, ¿verdad? Y entonces, así es en un país, y ellos ponen la ley. Pero diga conmigo, la ofrenda es diferente.
Porque el impuesto se paga por obligación y hay gente que cuando paga el impuesto hasta maldice. Hay gente que no paga sus impuestos alegre. La gente dice, me están robando y estos tales piores, todos se los roban. Usted no sabe la gente cómo maldice cuando va a entregar esos impuestos. O sea, la gente vende una propiedad, tiene que pagar el impuesto de transmisión y cuando a eso le subieron, dicen cualquier grosería. Entonces, hay mucho reclamo, mucha soberbia, mucha injusticia, mucho abuso, mucha mentira, mucha corrupción, a veces en todo eso, dependiendo del país donde se haga, ¿verdad? Pero lo cierto es que el impuesto y la ofrenda son diferentes. Mientras que la ofrenda tiene origen en la adoración voluntaria. Entonces, cuando usted trae su diezmo, cuando usted trae su ofrenda, cuando una ofrenda por construcción o por lo que se va a hacer, usted viene a adorar al Señor y lo hace de manera voluntaria. En eso no hay reclamos. En eso hay una ofrenda voluntaria, en eso hay alabanza, en eso hay gratitud. Entonces, lo mejor es edificar y lo bíblico es edificar el ministerio no con impuestos, sino con ofrendas. Amén. Los impuestos los pagan todos, usted quiera o no quiera. Yo he visto a la gente, pasa por el aeropuerto y me quitaron tanto, me robaron en la aduana por 2 celulares que traía. ¿Verdad? Pero no es como en la iglesia. Al menos que le pase como le pasó una vez a una hermana en la iglesia, para que se rían, porque están muy serios. Llega una hermana a la iglesia, pastor, y entonces viene ella, llevaba aquí un dinero que era de la semana. Un billete grande, y aquí llevaba un dinero que era para la ofrenda, ¿verdad? Pero están los hermanos cantando alegre y todo, y pasa, y ella pasa alegre a su ofrenda, y entonces en vez de meterse la mano aquí, donde llevaba apartada el dinero de la ofrenda, la mete en la otra mano y mete el asunto ahí. Cuando llega a su casa en la noche, se da cuenta, digamos que el billete de $1,000 lo metió en la ofrenda y los 100 que iba a y entonces esto es real, esto pasó en la iglesia donde yo me congregaba en mis primeros años. Esto es real. Y entonces llega donde el pastor, no va a decir su nombre, el hombre ya está con el Señor. Y llega la hermana, ¿verdad? Y le dice la hermana al pastor, pastor, usted me conoce. Sí, yo sé. Y usted sabe que yo no le mentiría, por supuesto que sí. Pero fíjese que me pasó esto, le dice. Ayer, ¿verdad? Yo me equivoqué de mano y de bolsa. Y en vez de dar la ofrenda, di lo de la semana. ¿Cómo hacemos? Y entonces el pastor dice, hermana, le dice, no sé, yo no sé si él hizo bien o no hizo bien, no quiero juzgar eso, quiero contar la historia. Entonces le dice, hermana, pero ya no se puede porque eso ya entró a las arcas de la iglesia. ¿Me entiende? Y entonces le dice ella así bien triste pero bien alegre, ¿va? Y le dice, hermana, pero el pastor le dice, pero el Señor me va a recibir los 1,000. No, le dice, porque usted dio 100. Se fue más triste la hermana. Pero Dios no, usted sabe que el Señor no, una cosa es lo que le dijo el pastor y otra cosa es lo que a lo mejor fue el ángel de Jehová que le cruzó las manos. Pero esa es una diferencia entre impuesto y ofrenda. ¿Qué le pasó mucho a Europa? Hubo un tiempo que Europa, a cualquier país que usted fuera a Europa, ¿verdad? Los pastores los pagaba el gobierno. Y su fe empezó a menguar. Pero como el gobierno le pagaba a los pastores, esos pastores no podían reprender a los gobiernos que empezaron a hacer cosas incorrectas. Porque el gobierno les quitaba su salario. ¿Me entiende? Y se generó en Europa la muerte espiritual de muchas iglesias en Europa. Que templos terminaron convertidos en prostíbulos y en cantinas. En moteles y en otras cosas, en bodegas. Fue porque los hombres de Dios accedieron a algo que ellos creían que era su influencia, era un contrato. Ese fue el problema de la iglesia primera, con Constantino, con Roma y el asunto. La iglesia se volvió oficial. La iglesia empezó a recibir favores. Y son otros los que han dependido de eso, no nosotros. Pero tenemos que hacer eso con sabiduría.
es diferente, ¿verdad? Y aquí hay cosas que hay que saberla, cada quien le tiene que poner el balance, porque usted tiene que ver lo que es con honra, lo que es con manipulación. Yo recuerdo que en una iglesia unos hermanos estaban edificando, pues, haciendo un trabajo pequeño, era haciendo las gradas del templo, solo para entrar al templo. Pues, pero costaba un dinerito, no sé, ¿verdad? Costaba ahí, qué sé yo, 40,000 pesos hacer eso. Y ellos fueron a visitar al alcalde de la ciudad, ¿verdad? Fueron a visitar, yo conozco eso personalmente, porque me lo contó la persona que lo fue a visitar a él. Y le fue a pedir una colaboración a la institución, ¿verdad? Y entonces le dice el alcalde, no, si es para la iglesia, eso yo lo doy de mi bolsa. Esta bendición es de la alcaldía, esta bendición es mía. Eso es cuando alguien te quiere honrar. Pero también puede ocurrir de otra manera, cuando la persona que está ahí, ¿verdad?, tiene honra para la iglesia, tiene respeto para la iglesia, tiene admiración por el ministerio, reconoce la unción, reconoce el favor. Uno tiene eso que discernir. ¿Me entiende? Porque no podemos nosotros andar de repente ahí y meternos al problema que se metió la iglesia en Europa. La iglesia en Europa, ¿verdad?, se metió en un problema serio. Vaya a revisar la historia de ese asunto, porque no es allá con Constantino. Vaya a Europa, pregunte, ¿dónde empezó la decadencia de la iglesia? Ahora, esto es más profundo todavía. Diga conmigo, la raíz del asunto. Santo Dios. Aleluya. Entonces, características del impuesto. El impuesto son el tributo obligatorio de los ciudadanos con respecto al gobierno para financiar el gasto público. Entonces yo digo esto, a nada lo que un gobierno nos da es realmente gratis. Nosotros todos lo pagamos. Usted se bebe una gaseosa, paga impuestos. Usted echa gasolina, paga impuestos. Usted ronca, paga impuestos. Y con esos impuestos se paga, ¿verdad?, desde el presidente para abajo. Así es en cualquier parte del mundo. ¿Me entiende? Así es en cualquier parte del mundo. Y eso es normal. O sea, vamos a pedirle a un maestro que llegue voluntariamente todos los días a dar clase, ¿y con qué va a comer? ¿Hay que pagarle? O le vamos a decir a los médicos, a las enfermeras, que ellos, aparte de trabajar, todos los que trabajan, compren la medicina que nos van a poner. Eso no es justo. ¿Me entiende? Y muchos países que son desarrollados precisamente porque la gente ha aprendido a pagar sus impuestos correctamente. Y si todos aquí, la gente pagara todo como debe, ¿verdad?, no hubiera tanto cosas que no se hace. O sea, ok. Ahora, esto es un asunto mío, lo puedes quitar de la clase. Yo digo, la mayoría de los gobiernos realmente son una carga. Hay gente que dice que la democracia es cara, pero hay que pagarla. Por ejemplo, parte del problema fiscal que tiene Costa Rica es que Costa Rica tiene un montón de instituciones que no hacen nada. Le pasan a algunas instituciones como me pasó una vez a mí. Yo estaba en el ejército, ¿verdad? Entonces estoy en la oficina donde yo trabajaba, pero yo estoy dormido. Así, estoy sentado, tengo el periódico aquí y estoy yo así, quedándome así descansadito. Y al lado mío está otro compañero de trabajo, ¿verdad? Cuando abre la puerta uno de los jefes, yo lo miro y me levanto, porque ahí uno saluda, ¿verdad? Permiso. Carlos me dice, ¿qué estás haciendo? Nada, yo ya hice todo lo que iba a hacer. Y se va y despierta al otro que estaba dormido. Fulano, le dice, despierta, ¿qué estás haciendo? Ayudándole a Carlos, le dice. Y entonces hay a veces situaciones donde los gobiernos cargan, y entonces a veces a los pueblos le ponen albarda sobre aparejo, decía mi papá. No le explico qué cosa es eso. Pero eso es, y para eso es el impuesto. Voy a decir algo, ¿por qué, por ejemplo, Estados Unidos es el país más endeudado del mundo? Por el gasto militar. ¿Me entiende? Y los grandes gananciosos, ¿cuánto cree usted que...? No voy a hablar de eso, y no es que no deberíamos, pero nuestro asunto es el reino de los cielos. Aleluya. Entonces, hay una diferencia, cuando la persona paga el impuesto, porque muchos... O sea, ¿usted ha visto alguna persona
Alegre porque le subieron a los impuestos. Qué alegre, dice, voy a comprar gasolina el lunes porque el lunes va a subir, voy a aportar más. No, usted no ve alegre. O cuando sube el gas. ¿Me entiende? No. Entonces, pero la ofrenda sí, la gente le da con alabanza, la gente lo da con alegría, la gente lo da con regocijo, la gente lo da con fe, porque lo da para el plan y el propósito de Dios. Ahora, le voy a entrar a un ejemplo serio de este asunto. Regálenme unos minutitos más para que el ejemplo de Eliseo, Naamán y Giezi, diga conmigo, Eliseo, Naamán y Giezi. Ustedes saben que llega Naamán el sirio, ¿va? Llega como leproso, ¿verdad? Se va con una millonada de oro, de plata, de ropas y asuntos donde el rey de Israel, porque la muchacha que trabajaba en su casa le había dicho, ¿verdad? No se muera esa lepra. Allá en mi pueblo hay profeta, vaya búsquelo, pero no lo mandan donde el profeta, lo mandan donde el rey. Porque la iglesia tiene que entender que hay soluciones que no las tiene el gobierno, hay soluciones que las tiene la iglesia en su voz profética. El problema es que a veces nosotros mandamos a la gente a hacerle carga a lo que no debe, cuando la solución está en la autoridad y en la voz profética de los hombres de Dios. Digo, el profeta con el que estabas hablando que va a venir, no es un partido el que va a sanar esta nación, es la iglesia. Es la iglesia. Entonces viene Eliseo, ¿verdad? Cuando ya va de viaje, entonces, y Naamán va bravo. Va bravo. Y dice el rey de Israel, ¿te fijas? Ese es lo que está buscando el pleito conmigo, que me manda un leproso como si yo fuera Dios. Y el profeta se da cuenta y le dicen, dígale acá, que hay profeta de Jehová en Israel. Diga conmigo, en Nicaragua tiene gente que puede hablar de parte de Dios. Diga conmigo, Masaya tiene profetas de Dios. Alabado sea Cristo. Entonces, pero Giezi miró que era mucha plata y no le recibió nada. Y entonces Giezi se fue escondido. Conmigo, Giezi se fue escondido. Pero el profeta Eliseo lo iba siguiendo, ahí lo iba viendo. Mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Segundo de Reyes 5:26. Entonces le dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y le dice el profeta Eliseo a Giezi, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervo y siervo. Entonces no es tiempo. No es tiempo, diga conmigo, no es tiempo. Lo que Giezi no estaba entendiendo es que dentro de la asignación futura de Eliseo había una guerra contra los sirios. Y entonces le dice Eliseo, vamos a ver esta otra versión, dice, Eliseo replicó. La palabra replicar es que le presentó un argumento jurídico, le presentó un asunto jurídico, replicó, le presentó una razón jurídica y profética. No era tiempo de él como profeta comprometer su unción con la lepra de Naamán. No era tiempo, y ahí lo vamos a ver por qué la Biblia lo dice así. Entonces dice, replicó, ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este momento de recibir dinero, ropa, huertos y todo ese asunto? Le dice. Entonces, replicar es amonestar jurídicamente de las consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia? Segundo de Reyes 5:27 le dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso como la nieve. Pero voy rápido. Se te pegará, la raíz primaria es dabak, dice, raíz primaria propiamente te va a afectar, se te va a adherir, pero figurativamente te va a perseguir, te va a dar persecución. Entonces Giezi agarra escondido la ofrenda. Pero como esa ofrenda Eliseo no la puede recibir, porque él tiene que hacer guerra después contra Siria, entonces le dice a Giezi, yo no voy a cargar con ese archivo,
Esa lepra es tuya. Anda a ver qué haces vos con esa plata. Porque el hombre se quedó con la plata, pero se quedó leproso. Diga, con plata y leproso. Santo Dios. La palabra de Habac es: te va a perseguir, le dice, y te va a trabar y te va a traer persecución. Hay mucha persecución que la iglesia recibe por los archivos que adquiere. Santo Dios. Ahora, Eliseo le dice: no es tiempo, porque Eliseo está viendo que aunque Dios va a tener misericordia de Naamán, Siria es enemigo de Israel. Y él conoce la profecía, Recuerde que Elías le dice al Señor: ve y unge a Jezreel como rey de Siria, a Eliseo como profeta en tu lugar, y a Jehú como rey de Israel, y el que escape de la espada del rey de Siria, dice, Eliseo lo matará. Y el que escape de Eliseo, dice, Jehú lo matará, hasta que yo termine, dice, con la simiente de acá. Entonces Eliseo sabe que hay una guerra pendiente, y si Eliseo le recibe las dádivas del rey de Siria, ¿con qué autoridad después profetiza contra él? Claro, mire después la profecía, ¿verdad? Mire por ejemplo la guerra, diga conmigo, la guerra profética de Eliseo contra Siria. ¿Cómo yo hago guerra contra aquel que le recibo ofrendas? ¿Cómo yo hago guerra? Proféticamente eso es peligroso. Podrá ser válido para otro, pero no para el profeta. Ahí hay un asunto que es delicado. Esto es a nivel de nación, ¿verdad? A nivel de nación. Segundo de Reyes 6, 18 y 19. Luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que hieras con ceguera a esta gente, porque el rey de Siria, que estaba en guerra contra Israel, yo no sé si Naamán todavía estaba vivo, a lo mejor sí. ¿Me entiende? No es que hay gente que Dios la sana y sigue en pecado. Entonces, él planificaba la estrategia contra el rey de Israel, pero venía Eliseo y le decía: mira, no te vayas allá por la calle El Chorizo, porque ahí te van a emboscar. Y entonces aquel ponía la emboscada y aquel nunca pasaba por ahí. Entonces el rey de Siria dice un día: aquí hay un traidor, enséñeme todos los celulares porque aquí hay un traidor. Aquí hay alguien que está grabando todo lo que yo digo y se lo manda por WhatsApp al rey de Israel. Dice: a ver, mire, pásenme todos esos celulares. Y le dicen los que están: no, señor, le dice, Dios nos libre. Lo que pasa es que en la casa de Israel hay un profeta que está hackeando los celulares. No, hay un profeta que está oyendo a Dios, y lo que tú hablas en la recámara más secreta, Dios se lo revela y se lo declara al rey de Israel. Así nunca vamos a ganar la guerra, le dice. Entonces manda el rey de Siria: vayan a traer al profeta. Santo Dios. El enemigo quiere tumbar al profeta, porque eso es lo que lo detiene. En la voz del profeta y en la autoridad y en la santidad y la revelación del profeta está la caída del enemigo, está la caída del adversario. Y entonces mandan, entonces le dice Eliseo al Señor: hiérelos con ceguera. Y los agarra después de la manito. No es aquí, le dice, yo les voy a enseñar dónde es. Cieguitos todos. Los lleva hasta Samaria, y cuando los mira el rey de Israel: los voy a matar a todos. ¿Cómo que vas a matar a nadie?, le dice. ¿Acaso vos los capturaste? Dale de comer y dale de vestir, le dice. Porque diga conmigo, porque en Dios hay misericordia. ¿Me entiende? Pero después sigue la guerra de Eliseo contra Siria. Mire la guerra de Eliseo contra Siria. Viene Siria, sitea, hace un sitio sobre la ciudad, y las mujeres empezaron hasta a comerse a los hijos. Ahí está. Segundo de Reyes. Y la cabeza de un burro valía $1,000. Y la caca de paloma valía 500. Y así estaba la gente en el sitio. ¿Y la guerra con quién era? Con Siria. Segundo de Reyes. Dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová. Es que esto es el asunto de mantener sus manos limpias. Amén.
Dice la Biblia que levantemos manos santas, sin ira y sin archivos. Oí palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, diga, mañana por la mañana, diga conmigo, mañana por la mañana. Y entonces la voz profética, ¿verdad?, que está allí en el sitio de Samaria, entonces sale de los muros de Samaria y le cae a 4 leprosos que estaban ahí. Entre esos leprosos, la cultura profética de Israel, que ahí estaba Jesse. Y cuando Jesse se va, ¿va? Y dice Jesse, ahí están los 4, ¿va? Dice, y a los reales no le servían porque no había donde comprar. Y entonces, ahí está Jesse. Dice, aquellos no nos dan de comer, ni para comida servimos porque estamos leprosos. Vámonos de los sirios, dice. O nos matan o nos dan de comer. Y empiezan a caminar, diga conmigo, 4 leprosos. Pero cuando los leprosos caminaban, Dios hacía un estruendo en los cielos. Y se oía como un gran ejército. Diga conmigo, 4 leprosos y un gran ejército. Póngase de pie. Diga conmigo, 4 leprosos y un gran ejército. Iban caminando los leprosos, así una agarrada y se te cayó el brazo, le decían uno. Entonces iba caminando, diga conmigo, 4 leprosos y un gran ejército. Entonces el otro, se te cayó la oreja, le decía Tomás. Allí iban los leprosos. Y cuando se van acercando al campamento, vaya subiendo el hermano del piano. Vamos a sonar piano y chofar. Dígame, 4 leprosos y un gran ejército. Y cuando llegan al campamento, dice la Biblia que Dios hizo oír un estruendo y el campamento de los sirios salió huyendo. Y cuando aquellos ya se tiraron un chancho con yuca, un vigorón de la Matilde y todo el asunto, ya están bien llenos. Dice, estamos haciendo mal. Esto es tiempo de buenas noticias, dice. Que no nos agarre la noche aquí, vámonos a Israel. Vea, entonces cuando los leprosos llegan, ¿verdad? Y Jesse después aparece un hombre limpio y sano. Fue sanado. El día de buenas noticias. Entonces se cumplió la palabra del profeta. ¿Va? Mañana por la mañana. El único que no comió más que caca de paloma fue aquel general incrédulo. Santo Dios. Pero esa no fue solo la guerra del profeta Eliseo, que le dijo a Jesse, no es tiempo de nosotros comprometer la herencia, no es tiempo de nosotros comprometer nuestra autoridad profética, no es tiempo de comprometer nuestra guerra, no es tiempo. Aleluya. Yo estoy diciendo esto para mucha gente, muchas naciones. No es tiempo, porque la guerra que se nos viene, aleluya, mejor tener, ¿va?, la provisión del cielo, porque naciones van a comer de la profecía de hombres de Dios. Alabado sea Cristo. Segundo de Reyes 13:17, y le dijo Eliseo, abre la ventana que está al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira, diga conmigo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afet hasta consumirlos. Entonces, por eso no era tiempo. Aquí estuvo uno de los grandes fracasos de la iglesia en Europa. Y nosotros nos tenemos que cuidar. Ahora diga conmigo, la imagen de la moneda. Aquí terminamos. Mateo 12, 14 y 15. Viendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Le dice, ¿es lícito dar tributo a César? Sí o no, daremos o no. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ese es un denario. Entonces, traerme la moneda para que la vea. ¿Qué cosa es? Muéstrenme la imagen. Es el epígrafe, la inscripción, el título, el epígrafo. Entonces le dice el Señor, ¿verdad? Es la inscripción que tenía la moneda. ¿De quién es la imagen? Le dice, ¿esta es la foto de mi padre, del César, o de quién es? Pues yo no sé si ese es Calígula o Nerón.
¿verdad? A ver quién sería, hay que ir a ver quién es, o Augusto, a ver quién es. Pero dice Jesús, esta no es la imagen de mi Padre. Entonces dice, muéstreme la imagen para ver cuál es la gloria que acuñó su imagen en ella. Muéstrenme la imagen y les voy a demostrar cuál es el origen de su influencia. Entonces le dice el Cordero, muéstreme la imagen. Diga conmigo, muéstreme la imagen. La imagen es el epígrafo, la inscripción que está ahí. Entonces el Cordero le dijo a ellos, denle a los romanos lo que los romanos exigen con su espada. Y denle a mi Padre lo que mi Padre demanda por su amor, su estatuto y su mandamiento. Entonces el problema es que los gobiernos le ponen una espada a la gente para que pague sus impuestos. Si no los pagan, ¿va? Le quito el negocio. Y tiene que ser así, porque si no, ¿cómo le pagamos al maestro? ¿Cómo le pagamos al trabajador de la salud? ¿Cómo le pagamos? ¿Cómo compramos la medicina? ¿Me entiende? Entonces, denle al romano lo que el romano exige con su espada. Y denle a mi Padre lo que mi Padre demanda por su amor, por su promesa, por su estatuto. Entonces, aquí hay una diferencia que es bien importante para ciertas cosas. Hay ciertas cosas que la iglesia no debe hacer más que con la ofrenda de los hijos. Hay ciertas cosas a nivel profético, ¿verdad?, que se deben hacer, al menos que haya una legalidad y una operación del Espíritu metida en el asunto. Yo fui una vez a ungir un lugar con el asunto del desatar de la riqueza. Y a la ciudad donde iba, a la región donde iba, una discípula del profeta con el que yo iba, una magistrada. Y él dijo, si esos profetas van a ir a profetizar a favor de mi nación, van en mi carro y con mi chofer, yo le doy legalidad profética. Eso es otra cosa. ¿Me entiendes? Eso es otra cosa. Bendito el nombre de Jesús, pero hay cosas que solo se deben hacer con la provisión de Dios a nivel profético. O con lo que Dios despierta. Alabado sea el Señor. Ok. Aquí está el asunto, aquí termino. ¿Vio la diferencia en la imagen? ¿Verdad? Se ve bien, clarita. Ok. Diga conmigo, la trampa del enemigo. Hay un espíritu que se discierne a través de una voz hebrea, que es el espíritu del Chael. El espíritu del Chael no actúa por ignorancia, él actúa por consentimiento. Es decir, ese espíritu no actúa que la gente no sabe que eso es pecado, no, él actúa por consentimiento. La idea es que le ofrece un contrato, ¿verdad? Y le dice al creyente, fírmeme aquí, déme permiso de maldecirlo. Eso es, actúa, y ese espíritu no busca que la gente se vaya al mundo, sino que siga en la iglesia contaminando a otros por medio del contrato que tiene con él. Ese espíritu es peligroso, es 2 veces endemoniado. Entonces, ese espíritu es que, por ejemplo, hay gente que cree, y nosotros tenemos que ser cuidadosos en conocer nuestros límites, de cómo Dios quiere que provisionemos la guerra espiritual. Yo estoy hablando esto para guerra espiritual. ¿Me entiende? Tengo que ser cuidadoso. Pastor, aquí le traigo el aceite. A una hermana que anda murmurando de esa autoridad, no me le reciba aceite para andar ungiendo nada. Agarra ese mismo aceite y derrame sobre la cabeza a ella. Pastor, aquí le traigo. No. Sea cuidadoso, porque a veces la influencia del Chael. Usted no puede recibir cosas de donde nació de la murmuración y todo eso. Todo eso hay que discernirlo. No podemos andar como aquel que recibía dádivas de adivinación. Santo Dios, se puso seria la guerra. A mí mi pastor me dejó metido en un pleito. El apóstol Bonilla decía, voy a predicar un libro, lo que nunca se dijo en la guerra espiritual. No lo publicó, ¿verdad? Y nos endosó a mí y a otros el pleito, la guerra, la herencia. Bendito Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Ese espíritu del Chael es el que en Primera de Reyes, dice la Biblia, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Entonces venderse, la palabra es macar. Esa palabra macar se usa, digamos, cuando alguien llevaba unas vaquillas, va a venderlas, entonces te las vendo, macar, vale tanto. Pero de repente había alguien que tenía una hija y la vendía por intereses.
O cuando un rey quería hacer una alianza con otro, hacía macar, hacían contrato y se casaban para crear alianzas económicas o políticas. Entonces, macar, diga conmigo, macar. Es vender como mercadería. Podía ser una hija para darle en matrimonio por dinero o conveniencia, ¿verdad? Pero también hacer macar era rendirse a las demandas de otro reino. Y acá hizo eso, se vendió, porque era un rey cobarde y no quería pelear las batallas de Dios. Le dijo un día al otro rey, a Josafat, que se pusiera el pleito encima a él. Santo Dios. Entonces, el ejemplo que le puse, las iglesias de Europa no entendieron, no hubo un Eliseo que le dijera a las iglesias en Europa, no es tiempo. Y para la guerra espiritual que se les viene, hagan esto con la provisión de Dios. Hagan esto, ¿verdad?, con la ofrenda de las viudas, que son poderosas. Hagan esto, ¿me entienden?, con quien se tiene que hacer. Vamos a orar, suéneme ese chofar. Aleluya. Pero espéreme. Yo necesito hacer algo aquí. Suenen. Le dijo Abraham al rey, le dijo Abraham al rey de Sodoma, yo no te recibo nada, para que tú no digas, yo enriquecí a Abraham. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Declaramos tu amor, tu gracia, en el nombre de Jesús. Y yo oro, pastor, porque todo lo que tú hagas a nivel de guerra espiritual, el Espíritu Santo te lo va a proveer. Y todo lo que tú profetices para esta región, para esta ciudad y para esta nación y aún para otras naciones, para las que por gracia del Señor, si Él le place llevarte, te llevará, lo va a provisionar su mano. Lo que la boca de Dios habla con su mano lo provisiona. En el nombre de Jesús. Diga conmigo, la raíz del asunto. Encuentren las raíces, pónganle el hacha, ¿verdad?, para eliminar todo archivo que el enemigo tenga o quiera armar contra la iglesia. Porque muchos van a comer, pero es de la palabra profética que Dios va a hablar a través de la iglesia. Por causa nuestra, Dios va a desatar la riqueza. Por causa nuestra, Dios va a traer la gloria que tiene que traer. Amén. Diga conmigo, en el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo, el Espíritu Santo recibe honra, recibe gloria y recibe alabanza. Denle un aplauso al Señor. Amén.